Muchísimas gracias a toda la gente que ha venido hoy. Da gusto estar rodeado de tantas caras conocidas. Siempre ayuda mucho para hacer estas presentaciones. Y bueno, en realidad iba a empezar con una diapositiva como a modo de presentación, de presentarme uno a mí mismo, pero me he dado cuenta de que toda la gente que ha venido aquí realmente ha venido porque yo se lo he pedido. Entonces creo que las presentaciones no son tan necesarias. Pero bueno, para que quede en el registro, soy Adrián Piedra, dibujante, diseñador, hago autopublicaciones y fanzines en formato cómic sobre todo. Y nada, hoy estamos aquí en el espacio de Joker para dar una charla y presentar mi último fanzine, Vizcaya Silenciosa. Realmente cuando yo me puse a hablar con Tony y la gente de la librería para poder presentar este fanzine nuevo que tenemos aquí, Vizcaya Silenciosa, lo hice sin realmente tener muy claro de qué iba a hablar durante la charla. Entonces, lo que terminé haciéndome fue este pequeño croquis que veis ahí y que realmente es lo único que me he traído hoy. Esto va a ser un poco el guión durante estos 3/4 de hora. Y espero que no me vaya mucho de las ramas para no hacer esto demasiado eterno. E intentaré seguir bastante el guión. Así que bueno, empecemos desde el principio, que creo que es lo que tiene un poquito más de sentido. Y vamos a hablar de la autoedición más primigenia. Este es un poco mi origen. Yo estudié Bellas Artes, hice el grado en creación y diseño, y yo al final creo que encajo un poco en ese perfil de gente, de esa persona que dibuja, ¿no? Que es un tema recurrente desde que estás en el cole. Siempre hay como patrones o arquetipos, ¿no? Está el deportista, el tío listo, está el que dibuja también, ¿no? Y yo creo que siempre he encajado en ese perfil y el llegar a... Sí, es un poco eso, es un poco como peli de instituto, en realidad, es un poco la dinámica de Peter Parker de los cómics. Efectivamente, así me represento. Y yo creo que lo interesante era que cuando yo llegué a la facultad, a Bellas Artes, lo que me encontré fue un aula llena de gente que también era la persona que venía de ser la que más dibujaba o tener esa sensibilidad de alguna forma, ¿no? Entonces te encontrabas de repente con que estabas en un entorno de gente creativa, con inquietudes, ganas de hacer cosas, y fue en la facultad donde yo descubrí las ferias de la autoedición, que para mí ha sido un espacio súper interesante, porque es donde yo más he sentido durante esa formación, durante esos años, que es muy importante ser un poco una esponja, ¿no? Es el espacio donde yo me sentía más natural, donde yo sentía que había esas mismas inquietudes que yo tenía por el dibujo, el cómic, la ilustración. Yo ya he venido de una época de la autoedición y del fanzine, donde aquí había muy atrás todo el tema del fanzine político, el usar máquinas de escribir. Ahora yo creo que la carga política ha cambiado, sobre todo cuando yo estaba estudiando, y ahora ya era más el propio acto de autopublicarse, de querer expresarse a través de esos dibujos, y era un poco el acto político cuando yo entré aquí. Y de repente me sentí en un espacio y en un entorno que me permitía poder expresarme y poder coquetear con esas cosas que me interesaban tanto. Yo entré porque me gustaba hacer cómics. Esa es la sencilla realidad de esto. Entonces eso era lo que yo quería poder experimentar, y es la oportunidad y la suerte de hacer amigos como Sara, que llevaba la distria Full Cobalto, o Asier, que me permitieron tener un hueco y poder ahí poder crear mis primeras creaciones. Estas imágenes, pues intuyo que son de 2018, 2019 más o menos. La verdad que tendría que haberlas revisado antes, pero bueno, es un poco el contexto en el que yo estaba y es un poco el trabajo que yo hacía durante esos años. Al final, lo que te permite la feria también, que es muy interesante, es ver lo que hace el resto de gente, y es como, ah, mira qué guay, alguien ha hecho un fanzine entero en papel rosa, vamos a copiar esto, vamos a ver qué puedo hacer yo con esto y qué puedo crear, ¿no? Entonces, ese momento muy de ideas efervescentes era muy interesante poder ver con todo esto, ¿no? De alguna forma. El problema es que a mí me pilló todo justo esto cuando el COVID. Yo recuerdo que en mitad de mi TFG o TFG, me pilló la pandemia. Yo estaba haciendo un trabajo final de carrera sobre la autoedición, y de repente todo se tuvo que parar y se truncó un poco porque todo estuvo ni siquiera en la normalidad, en la cuarentena absoluta. Yo no lo sufrí tanto porque al final tacos de folios podía ver en casa y yo podía seguir dibujando, pero un factor que era muy clave, que era el poder moverme, poder ir a las ferias, poder conocer a gente
y sobre todo poder venderlos se perdía por completo en esta fase. Y con la nueva normalidad llegó una época en la que me centré en los estudios y en otras partes de lo que a mí me interesa, y la autoedición quedó un poquito más en pausa de alguna forma. A Asier le pasó parecido, y bueno, Asier es otra de las 3 patas que formamos Silenciosos Vizcaya, junto aquí con Rubén, y simplemente fue un día en 2021 que estábamos en la cafetería de la UPV soñando, rememorando un poco lo que eran las ferias, que dijimos, ¿por qué no volvemos a las ferias, ¿no? Ahora que ya parece que hemos sobrevivido al apocalipsis, ¿por qué no podemos continuar haciendo esto, ¿no? Y surgió la idea de poder crear nuestra propia distri de fanzines, y fue así como creamos Silenciosos Vizcaya. Era un nombre que nos hacía gracia a los dos, nunca diré de dónde viene el origen, se me ocurrió a mí. Y puedes que esa parte. Y es que es muy bueno, está muy bien, pero es que está muy bien. Y nada, fue un poco esa excusa, yo tenía, lo dicho, un TFG con varias publicaciones que nunca podía haber sacado, y era una excusa para poder sacarlas ahora y que empezaran a ver un poquito la luz de las cosas. Y bueno, la idea era eso, que de alguna forma la idea de Silenciosos como colectivo en una mesa pudiera agrupar a mogollón de propuestas diferentes, fanzines tanto míos como de Asier, o de la gente que fuera viniendo con el tiempo, amigos nuestros o gente que quisiera participar, y eso me permitía la idea, que nos parecía muy interesante, de la mesa de alguna forma se convierte en una carta de presentación de mucha gente con esta inquietud, ¿no? De poder crear, de poder enseñar su trabajo. Y una idea que a Asier le fascinaba mucho era la idea de poder, cada año de alguna forma, poder hacer una especie de, ¿cómo se dice?, de publicación, como a modo de almanaque, que recopilara todo lo que se había ido publicando en nuestra distri a final de año. Y yo dije, bueno, nos llamamos Silenciosos Vizcaya, pues que la publicación se llame Vizcaya Silenciosa. Vale, ya tenemos el nombre. Esa idea como de un almanaque, de un objeto que recopile tanto, nunca llegó a ocurrir. Nunca lo hemos podido hacer, entre otras cosas, pues porque al final siempre somos los 3 gatos de siempre, salvo algunas excepciones cuando amigas nos dejan algún material suyo. Pero el nombre quedaba por ahí rondando, y al final esa idea, ¿no?, de aglutinarlo todo en una especie de gran volumen, realmente la mesa es ese gran volumen, y es donde las ideas y donde los trabajos se podían ver. Y esto es un poco el origen de todo, y ese dibujito que veis ahí, que lo he intentado poner a escala real porque se hizo en una libreta diminuta. No sé exactamente el año, yo calculo que será 2021. Lo puedo intentar adivinar porque Asier es rubia y yo todavía no me he visto con camisas de mi abuelo. Y es un dibujo muy pequeñito que le hice yo a Asier en una libreta suya cuando estábamos tomando algo cerca del metro de Casco. Y en realidad, bueno, era para mí muy importante poner este dibujo porque es un poco lo que mueve todo hacia adelante y es un poco lo que origina todo, ¿no? Obviamente podéis ver un paralelismo directo, ¿no?, en lo que va a terminar siendo el cómic, pero bueno, esto realmente lo que era un chiste interno, era algo que nos hacía gracia a Asier y a mí, y todo tiene que ver con Javier Mariscal, que es un dibujante icónico como de la Barcelona, de ese boom del cómic adulto, de justo antes de las Olimpiadas. Bueno, es algo que nos hacía gracia y simplemente hice ese ejercicio, ¿no?, de intentar imaginarnos en ese estilo, y el problema ha sido que ha cuajado, que ha cuajado demasiado, y es algo que yo todavía soy incapaz de comprender, como algo como muy ingenuo casi, ¿no? Se ha revelado como algo que gusta mucho, ¿no?, de alguna forma. Como teníamos esa idea, ¿no?, de poder ir a ferias y poder volver a ponernos en contacto con el mundo de la autoedición, surgió la oportunidad de que fuéramos al Guillotina, que es un festi súper chulo que se organiza en Añorga, gracias Javi, cerca de Donosti. Y el año que fuimos, me acuerdo que fuimos a Sir y yo casi perdemos el metro, tuvimos que correr muchísimo. Por suerte teníamos como 1h30 en tren hasta poder llegar a Añorga, y así había traído pistachos, entonces nos atiborramos a comer. Y cuando se nos acabaron los pistachos y todavía nos quedaba por lo menos 3/4 de hora para llegar al festi, lo que nos pusimos a hacer fueron dibujitos. Y en un ejercicio bastante vanidoso, ahora que lo pienso, nos empezamos a dibujar a nosotros mismos como personajes.
y hicimos un poco esos juegos, ¿no? Éramos Carlitos y Snoopy, Epi y Blas, podíamos ser los Rugrats, y volvieron a aparecer estos pseudomariscales que tenían mucha gracia para nosotros, ¿no? Pero insisto, esto simplemente era una cosa que hacía yo por entretenerme o estar con mis colegas, de hacer una cosa como muy ligera, algo que pudiera ser divertido para nosotros. No tenía nunca una idea de trascender. Pero esto es un poco como los memes de la rana Pepe, que es una cosa que escapa de alguna forma a nuestro control muchas veces. El tema de la rana es un personaje de cómic que pues es muy gracioso el dibujo y de repente eso escapa del control del creador y eso en el mundo de internet es absorbido muy rápido y se empiezan a generar imágenes por todos lados, ¿no? Porque creo que eso es una cosa muy interesante que pasa también con el arte y es que cuando uno genera una imagen o una obra, realmente la autoría, pese a que la firmemos, termina inevitablemente siendo de la gente que lo consume, del público. Y es el público quien decide realmente lo que vale o qué hacer con ello, muchas veces resignificándolo inevitablemente. Y eso es un poco lo que me ha pasado a mí con estos personajillos, y es que de alguna forma siento que, bueno, ya que prácticamente todos los que habéis venido sois mis colegas, lo que siento un poco es que os habéis quedado vosotros con ellos en el mejor de los sentidos, y habéis hecho que sean vuestros, y muchas veces he ido viendo cómo eso pues poco a poco ha ido calando, y esto fue la charla que dimos la vez previa aquí también en la librería, como realmente nosotros, Asir y yo, tenemos una formación en diseño bastante sesuda, digamos, de alguna forma, ¿no? Intentamos hacer un trabajo como muy racional muchas veces, porque nuestras influencias son suizos muertos, entonces ese estilo geométrico, ese interés por la retícula es algo como que nos interesa mogollón, pero de repente era como, hostia, ¿sí qué podemos hacer de cartel para esta charla, ¿no? ¿Qué puede hablar de lo que vamos a estar haciendo, ¿no? ¿Cómo podemos representar eso? Y es lo que veis literalmente ahí, es un dibujo que hice en una esquina del papel, que yo creo que se aprecia, ¿no? En esa esquinita, sí. Es como, mira, pues yo creo que es esto lo que tiene que ser el cartel. Y yo lo dije en bromas, pero ya conozco a Gil lo suficiente como para cuando vi cómo lo miraba, que me di cuenta de, que esto va en serio, que esto es lo que quiere. Entonces, nada, yo hice ese dibujo, así en su estilo, cogió unos letras sets, lanzó ahí las letras, y de repente teníamos el cartel. No había que complicarse más. De repente eso era lo que iba a ser nuestra carta de presentación y lo que nos podía representar de alguna forma. Entonces los personajes van poco a poco apareciendo cada vez más y más. Estos son páginas de cuadernos de diferentes libretas mías donde yo utilizo los personajillos, a veces dibujándolos de forma suelta en el metro, a veces la lista de la compra la acompaño por un bocadillo y aparezco yo. En la primera página de todas mis libretas salgo yo anunciando mi número de teléfono en caso de que desaparezca la libreta. Y poco a poco, lo dicho, sin yo ser consciente, estos personajes van cogiendo cada vez más presencia y van cogiendo más importancia en mi vida, al punto de que la gente, mis amigos, me empiezan a preguntar, bueno, ¿y yo cómo sería? ¿No? Y aquí ya es como empieza a haber un ejercicio mental bastante interesante, ¿no? De, vale, pues realmente lo que yo explico ahora es un poco como racionalizaciones a posterior, porque yo ahora mismo no sé decir por qué, bueno, podría explicar por qué Javi es un zombie, ¿no? Pues porque al final su fanzine habla de zombies, es una forma de hablar de él. Pero ¿por qué Aitor es un cocodrilo? Es un Terian. No lo tengo, pues puede ser, ¿no? Bueno, de los Terian y los furros podríamos hablar también un rato largo, no hay ningún tipo de influencia aquí, no vamos a mezclar antes de eso. peras y melones en este caso. Pero sí, hay muchas veces que no es fácil encontrar una razón de por qué estas cosas son así. Es más como que yo siento que de alguna forma el animal espiritual de mis amigos corresponde a esto, y es como yo intento traducir esa personalidad a esos dibujos muchas veces. Pero lo dicho, esto cada vez va a más y más y más, y me encuentro de repente en una situación en la que Javi está arriba, ¿no? El zombie, sí, sí. Sí, el... bueno, tercero sí, eso es. Sí, no Es sé. el medio de los chichos. En medio de los chichos. ¿Y el velero quién es? ¿El velero? No es un velero. ¿Quién es el velero? Creo que es. Será el velero. La Carolina. El barco. Es una Carolina. Vale, ¿Quién ya más? sé quién es. Carlos Avelino. Y sé quién es. Pero quién, no sé de quién me hablas, Javi. Ah, Es Josh Harrison. ¿eh? Ah, el eso- Beatle.
Sí, por eso. Que Ah, hay como el dos que no Nickel. están terrenizados. No, claro, porque luego ese es otro tema recurrente, ¿no? A veces la gente me dice, ay, ¿por qué yo no soy...? Pues porque no me ha dado la gana, en realidad. O sea, es tan sencillo como No eso. sepa, pero Yo no creo- hizo tu Animal Spirit. Yo creo las normas, entonces, si realmente encuentro algo que sea característico del amigo, de la persona, no me hace falta igual traducirlo a un animal. A veces simplemente puede ser una pequeña caricatura, pues porque al final esto es un mundo idílico en el que todos somos amigos, entonces puede haber seres humanos Un mundo al igual que idílico. furros. Que todos somos amigos. Pero bueno, esto cada vez iba a más y yo me daba cuenta de que esto iba a más hasta que llegó un punto en que incluso un amigo me pidió para su boda que creara una ilustración de él y su marido como estos personajes. Y yo ya aquí en este punto me di cuenta de que yo ya no podía escapar de aquí. Esto era algo que se había escapado de mi control y de repente había una demanda, que así la sentía yo, una demanda de que yo creara esto sin que estuviera en mis planes de repente. Y eso me generaba conflicto de alguna forma, porque para mí esto era un tema como de pasatiempo, digamos, y de repente encontraba como que toda la atención de lo que yo hacía se centraba en esto. Y no terminaba de entender por qué pasaba eso. Aparte de esto, esto es otro proyecto que tenemos, Asier y yo. Esto es un cómic en Instagram que hacemos, se llama El Señor QR, y la idea es que cada publicación es una viñeta. El propio formato de Instagram, como que de alguna forma ya con esa cuadrícula, te permite de alguna forma crear un cómic infinito, que además es gracioso porque la primera viñeta que tú publicas es la última, entonces como que se generaba... Había temas interesantes, ¿no?, de narración que nos parecía que era curioso poder experimentar. Y como veníamos de haber hecho este experimento y todavía estábamos preparando la distri, todavía no habíamos realmente estado en ninguna feria, pero queríamos empezar a generar contenido, estábamos todavía preparando e imprimiendo nuestros primeros fanzines y no había todavía forma de presentar algo, pues yo pensé, bueno, pues puedo empezar a publicar algún cómic pequeñito de estos personajes y así vamos rellenando. Y este es el primero que yo creé. Este es un cómic que tiene ya la friolera de 4 años. Es una tira cómica en el sentido más puro, yo creo, del concepto. Y me gusta verlo ahora con perspectiva. Me gusta verlo ahora con perspectiva porque me llama la atención ya desde el principio las cosas que están y cómo luego van poco a poco evolucionando, ¿no? Voy a hacer una cosa terrible que no recomiendo a nadie, que es compararse con Snoopy. Esta es la primera... Pablo está negando con desaprobación. Esta es la primera tira cómica de Snoopy. Esta es una tira que a mí me gusta mucho, pero a nivel como casi antropológico, digamos, el cómo ya desde el principio hay unas cosas, pero no están todas, ¿no? Por ejemplo, falta Snoopy, que es como... tiene que estar, ¿no? La tira se llama Snoopy, en realidad no se llama Snoopy la tira, pero todo el mundo piensa que sí. Carlitos, Charlie Brown, no está del todo entendido todavía, no es el típico pelo de Carlitos, le falta la camiseta icónica, ¿ves? Javi estaba haciendo el mismo gesto. Pero de alguna forma están ya todos los elementos que terminarán dándonos Peanuts, la tira cómica. Ya está el personaje principal, ya está cuál es como su mantra vital, ¿no? Y es el no ser querido. Entonces, de alguna forma, algo así pasa en esa primera tira de Vizcaya Silenciosa, donde yo ya estoy, realmente el diseño del personaje no varía tanto, supongo que son las ventajas de estar calvo. Y luego lo que sí que es verdad que nunca me he vuelto a atrever tanto es un tema de llegar a la fantasía, ¿no? En esta tira cómica, esto está basado en un hecho real, como todo lo que yo dibujo. Un día me crucé a unos niños, me preguntaron qué estaba escuchando, y yo estaba escuchando Siux y Siux. Les puse la música y los niños empezaron a bailar. Luego, obviamente, pues terminas creando una ficción o intentas crear algo un poquito diferente que se adapte un poco a esa idea de crear una historia corta, una especie de como de microrelato. Y luego nunca he llegado realmente a volver a estas cotas de fantasía, digamos. Pero no descartemos nada, que creo que también estoy adelantándome algunas cosas. En fin, esto fue un poco el principio y gustó mucho. Otra vez, sin que yo entienda por qué, era algo que seguía habiendo demanda, sobre todo por parte de Asier. Asier es una persona con un deseo infatigable de que yo dibuje y que yo me vuelque absolutamente en esto. Es la persona que más me insiste en que deje atrás todo lo demás, todo lo otro Tus es ambiciones. insignificante, efectivamente.
yo tengo que dibujar, y esa es la prioridad. Y como había esa demanda de que yo tenía que seguir haciendo tiras cómicas, ¿se ha parado? Sí, no, que está la memoria llena. Sí, bueno, tenemos el refuerzo ahí, déjalo, no te preocupes, Javi. Voy a quitar este entonces. Pero bueno, había ya una demanda no solo de tener que dibujar a estos personajes, sino de contar historias. Y yo no sabía realmente qué podía contar con ellos. Entonces simplemente hice lo que siempre se dice, ¿no? De que si eres un aspirante a escritor, ¿no? Que es escribir sobre lo que conoces. Entonces yo empecé a escribir, o a dibujar, mejor dicho, sobre mis amigos y lo que nos pasaba, que era la mejor forma de poder trasladar lo que eran estos personajes, porque no dejan de ser avatares o literalmente representaciones de nosotros en nuestro día a día. Así que bueno, básicamente lo que nos iba ocurriendo era la excusa para poder ir creando. Tengo que decir y confesar además que estas primeras tiras cómicas, para que os hagáis a la idea de lo poco que me interesaba realmente, están fatalmente dibujadas, pero no me refiero mal dibujadas a nivel anatomía o perspectiva, o sea, soy tan vago que hay viñetas, que no voy a decir cuáles son, donde igual simplemente dibujo a los personajes y en las esquinas dibujaba como 3 bocas, y es a veces la misma tira cómica simplemente cambiando las bocas dependiendo de la página. No había ningún tipo de respeto, por así decirlo, por el medio en estas primeras tiras cómicas. Y es sorprendente que aún así a la gente le seguía encantando. Obviamente no se veía esto. Pero bueno, de alguna forma eso habla también un poco de lo que yo sentía, ¿no? Y me llama la atención eso, ¿no? ¿Por qué podía interesar tanto esto? ¿Qué inquietud podía haber? Dibujé hace un par de semanas esta especie como de... ¿Cómo lo diríamos? Sí, un Árbol árbol genealógico. Sí, de alguna forma es eso. Donde el origen de todo es Crazy Cat, esta tira cómica de principios del siglo XX. Y bueno, hay un poco esas influencias, ¿no? Está este rollo como de animales antropomórficos, ese estilo como de Mickey Mouse, pero también lo conectamos muy fácil, ¿no? Con el cómic underground de mano de gente como Robert Crumb. Y yo creo que son referencias que consciente o inconscientemente han estado todo el rato muy presentes en esta publicación. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que una referencia que había sido muy importante para mí era el cómic de Mouse, ese cómic sobre, bueno, las memorias de un hombre que sobrevivió al holocausto, que es muy loco. ¿Qué tiene que ver esto con tus historias, ¿no? Pero hay un tema que me parece que era muy interesante en ese cómic, que no deja de ser una especie como de fábula, ¿no? De los nazis son gatos, los judíos son ratones, lo entendemos bastante bien. El cómic tiene 2 épocas narrativas, ¿no? Está la época del holocausto, pero luego está el presente, ¿no? En el que el hijo del superviviente se entrevista con el padre para poder dibujar este cómic. Y había un capítulo, que es lo que más recuerdo de este cómic con mucha diferencia, y es un capítulo que empieza con el dibujante, con el hijo, haciendo bocetos en una libreta. Y se le acerca a su mujer, que también es una ratona, y le dice como, ¿qué estás haciendo? Y yo, como, estoy intentando dibujarte. Y ella, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Es que no sé cómo dibujarte, porque eres francesa. Entonces, ¿qué son los nazis son gatos, yo soy un ratón. ¿Tú qué eres? ¿Eres un sapo al que le doy un beso y se convierte en un ratón? Ese ejercicio, ¿no? del dibujante intentando dar verosimilitud, poner unas reglas al mundo que estaba creando, y que se termina resolviendo porque la mujer la vemos y ya es una ratona, ya ha tomado una decisión, ¿no? Era lo que más me interesaba del cómic, ¿no? Entender cómo ese ejercicio de alguna forma de realidad se podía traducir a la ficción. Era algo que me parecía muy interesante, y es algo que se ve luego en las páginas de este cómic, donde, por ejemplo, el peinado de Asier evoluciona, pero simplemente porque aprendo a dibujarlo de alguna forma, ¿no? Y hay un momento dado en el que en la última de las historias, como que yo mismo le digo como, mira, te has cortado el pelo, y él me responde, no, es que me has dibujado bien, ¿no? Es como ese recurso que hasta que no lo he visto publicado no he sido consciente de, vale, esto soy yo respondiendo, reaccionando, acordándome de lo que me ha hecho vibrar de alguna forma en este cómic. Porque realmente los personajes son muy similares, pero aunque son muy sencillos en sus formas, yo creo que es muy fácil de distinguir. No somos planchas, no somos calcos el uno del otro.
cada uno, aunque partimos del mismo molde, ¿no? No deja de ser, cada uno tiene una caracterización, esa es la palabra, que va bastante de acuerdo, ¿no? Al final yo soy el más fácil de reconocer, ¿no? Tengo esa barba, las gafas, la gorra, ¿no? Son estos elementos que terminan de vestirnos, ¿no? Rubén está despeinado con sus gafas redonditas Peinate, y su tío. chaqueta. El 2021. Y así era, obviamente no es solo un tema de peinado, sino que también es el más estirado al final. Hombre. No te metas con Rubén, Javi. Hombre. Se lo está pasando mejor conmigo. Pero al final eso también es un elemento importante, ¿no? Es la caracterización y cómo tú puedes reconocer, ya no es solo un personaje divertido, sino que puedes reconocerte en ese dibujo como si fuera un retrato. Pese a que yo sigo mirando la tira cómica, yo no entiendo por qué os gusta tanto. Yo de verdad ¿Qué que haces aquí? me hago mucho por mirarla e intentar entender qué es lo que os gusta tanto y es algo que se me escapa muchas veces, pese a la insistencia de... ya no es solo de Asier, es de la gran mayoría, ¿no? Y este dibujo es un poco lo que representa muchas veces el cómo yo me siento, ¿no? Es como, está este personaje y yo estoy ahí, pero no entiendo cuál es la gracia que tiene para el gran público, ¿no? Y es esa idea de por qué, qué es lo que me estoy perdiendo yo de esta imagen, ¿no? De alguna forma. Y esa fue mucho tiempo mi relación con mi propia criatura, de alguna forma, ¿no? No tanto un tema de rechazo, sino de incomprensión, pero que hacía que yo no quisiera del todo continuar dibujándola o dándole historia de alguna forma, ¿no? Y todo esto cambió hace unos meses, hace un año de hecho, que por el cumpleaños de mi madre decidí hacerle un pequeño cómic de una página sobre una historia que ella me había contado. Y decidí ir a una maquetería en Deusto, que Asier me había recomendado. Tienes que ir a este sitio, Marisa es una profesional, hace un trabajo buenísimo, te va a dejar un cuadro precioso para tu ama. Así que fui a donde Marisa y le expliqué lo que quería. Quería enmarcar este cómic para mi madre y le di las indicaciones. Y hablando con Marisa descubrí una cosa muy interesante y era que Azpilicueta, mi profesor en la carrera de ilustración, había estado y era un cliente habitual en esa marquetería. Azpili solía ir, ahora ya era un hombre jubilado que se dedicaba a pintar pues el paisaje vasco básicamente, y solía ir a donde ella a pedirle que le enmarcara los lienzos. Lo hablamos un poquito, fue un tema divertido, yo me olvidé por completo, me marché y le dejé el recado hecho. Y pasada una semana me volví a la marquetería, un día de lluvia, un par de días antes de su cumpleaños, el de mi madre, para poder ir a recuperar el dibujo ya enmarcado. Y cuando llegué, Marisa estaba ahí, me enseñó lo bien que había quedado la enmarcación, había hecho un trabajo súper bueno. Y justo me dijo, que sepas que Azpili ha estado. Y justo 5 minutos antes de que yo hubiera llegado a mi reunión con Marisa, mi antigua profesora había estado ahí con ella, y Marisa le dijo, por cierto, señalando a mi cuadro, esto es de un alumno tuyo. A lo que Azpili le respondió, sí, es de piedra. Y te quedaste de piedra. Gracias. Y sí, de repente ese hecho, ¿no? El tema de que un antiguo profesor, que habían pasado como 5 años, él estaba ya jubilado, ¿cuántos alumnos habrá visto Azpilicueta en sus clases? Que viera el dibujo y ya no solo un tema de reconocerlo, sino que se quedara con mi nombre, fue una cosa que me impactó mucho. Y claro, es una cosa que me dejó como un eco en la cabeza. Recuerdo que me marché de ahí y había dejado de llover. Y me marché de ahí, recuerdo hacer el camino de vuelta a casa pensándolo, ¿no? Como lo ha reconocido, como un tema que iba diciéndome una y otra vez en ese camino. Y fue un tema que tardé unos meses todavía en comprender, ¿no? Como más allá de ese orgullo personal, ¿no? De, hostia, mi viejo profesor todavía me ha podido ver. Más allá de eso, me di cuenta de, leñe, pues si me ha podido reconocer, igual es que estoy haciendo algo bien. Por tonto o ridículo que pueda parecer. Y eso ayudó a que cambiara la perspectiva que yo tenía con estos personajes y con este cómic, con esta tira cómica. Y hizo que yo quisiera replantearme qué era lo que yo estaba haciendo con los personajes, las cobisonas, como Aitor las bautizó, mitad cobi, mitad personas, y que me hizo pensar que realmente quizás tenía que seguir esforzándome en sacar adelante este proyecto,
y revalorarlo de alguna forma como otra cosa, no como un mero ejercicio de pasatiempo, ¿no? O algo diferente. Y eso afectó también a cómo yo empecé a enfocar el cómic, porque de repente ya no eran simples viñetitas de 4 páginas, de repente ya eran páginas completas con una historia no mucho más elaborada, pero bueno, que ya no era un simple gag. Empecé otra vez a dibujar bien, ya no eran dibujos sueltos en diferentes folios, de repente era volver a aceptar el lienzo en blanco de alguna forma, el papel, hacer la división de la retícula, volver a plantear las viñetas, empezar a dibujar todo y dedicarle tiempo y esforzarme, que era algo que hasta entonces no estaba haciendo yo con este cómic. Y hace unos meses me encontré con una amiga de amigos, Sandra, que era una de las primeras comisionas que creé después de nosotros, fue ella, y siempre le gustó mucho esa cebra que dibujé. Y me la encontré después de muchos meses de fiesta, eran fiestas creo que de Deusto, va a hacer ya también un año de eso, ¿cómo pasa el tiempo? Madre mía. Y yo como, hombre Sandra, ¿cuánto tiempo tal? Y Sandra, si los que la conozcáis lo vais a entender perfectamente, me miró fijamente y me empezó a gritar y dijo, no me saludes, ¿qué haces diciéndome esto? ¿Dónde está mi cómic de Las Vizcayas Silenciosas? Me lo prometiste. Y ahí entendí, vale, tiene toda la razón, tengo que publicar esto. Y esa es la razón realmente por la que yo ahora estoy aquí con vosotros contándoos estos. Le debemos todo a Sandra. Por una extorsión. Así que bueno, el cómic ha tenido ya diferentes formas. Originalmente estaba pensando para Instagram, como ya habéis visto, pero lo que estáis viendo ahora aquí es como la versión ya en digital, en físico. Ha pasado por un par de versiones, pero para mí esta es ya la versión definitiva. Es un pequeño juego formal en el que habéis podido verlo a través de redes. Hay diferentes formatos dentro de la propia publicación. Tenemos un formato en A3, que es la parte en azul, luego tenemos el extra vertical, que es el amarillo, y un formato cuadrado para el papel rosa. La razón de esto fue Asier, que me dijo, joder, con lo bonito que es el dibujo, ¿por qué no hacemos algo especial con esto, ¿no? Una vez más, Asier casi como a modo de editor, viendo un poco más allá de lo que yo era capaz de entender en ese momento. Y llegamos a esta decisión formal, que la justificación que tenemos es que el rosa en este formato cuadrado es para las publicaciones originales de Instagram, que era en ese formato cuadradote. El vertical es para las tiras cómicas que había empezado a dibujar para Insta, pero que todavía no se habían publicado cuando decidí hacer el recopilatorio. Y el azul, ya digamos que a página completa, son las historias originales para esta nueva publicación. Y es un poco la historia de que hemos terminado llegando a este formato final. Bueno, yo ahora que estoy un poco más reconciliado con mis propias criaturas, no un poco el estilo de Frankenstein ahora que está tan de moda, también he querido... Esto es una diapositiva de una de las primeras charlas que di hablando de estos personajillos cuando hablábamos de nuestra distri. Y de alguna forma esto es una diapositiva en la que yo estoy intentando de alguna forma... ¿cómo podríamos decirlo? Estoy intentando... no sabría decirlo ahora. Estoy intentando utilizar a Unamuno para justificar de alguna forma como académica o seria, gafapasta, estos personajes. Unamuno hablaba muchas veces de que a lo que él le interesaba era la intrahistoria, ¿no? Esta idea de no lo que hay en la historia oficial, lo que sale en los periódicos, sino lo que hay en el día a día, en las vidas, en los baserris, en la ciudad, que esa era la historia que él quería contar y lo que él representaba en sus novelas, ¿no? Y esa era una idea que me parecía muy interesante porque obviamente pues nunca va a haber un gran artículo o nunca va a haber un reportaje sobre alguien de Baracaldo haciendo fanzines, así a primeras, pero de alguna forma volvemos a esa idea, ¿no? De yo tengo una necesidad de contar algo y lo cuento y lo publico, que es la idea de lo que yo hago en la autoedición, y de alguna forma sirve, ¿no? Para poner en valor lo que estoy haciendo. Pero también en estos últimos meses he estado haciendo un poco de reflexión sobre lo que es el cómic, ahora que está en formato físico,
Y quería traer un par de ejemplos que últimamente están muy presentes en mi cabeza. Uno de ellos es Spalding Gray, que es mi última hiperfijación. Es un tío que me parece súper interesante. Le he dedicado un audio a Aitor Molina de 25 minutos hablando de este tío, que espero que escuche ansiosamente. No voy a tirarme otros 25 minutos hablando de él, pero muy resumidamente, Spalding Gray es un hombre que tiene un talento, está muerto ya, es un estadounidense. Ese talento es que está muerto. No, ese te lo dejo a ti, Javi. No, Su no. talento es contar historias. Y es un hombre que, bueno, tiene una formación en literatura, hizo teatro en los años 70 con Robert Wilson y esta gente como de la vanguardia neoyorquina. Y es una persona que su talento es expresarse y contar anécdotas. Y lo que el tío fue capaz de hacer, que me parece que es algo que solo podía funcionar en Estados Unidos, es crear monólogos, pero no en esta rutina de humor estadounidense, sino que es él en una mesa con un vaso de agua y una libreta contando una anécdota durante 4 horas. Y creo que ahí hay algo muy interesante, ¿no? De cómo él podía funcionar y de realmente, si le escucháis, es una persona con una habilidad de oratoria alucinante. O sea, te puede captar y absorber completamente con lo que él cuenta, ¿no? Realmente. Y cuando se le pregunta, ¿no? Como, ¿por qué haces esto? Esto es rarísimo, ¿no? Lo que estás haciendo. El tío como que se encoge de hombros y le vi en una entrevista, el tío dice, hago lo que hace todo el mundo, que es contar una historia. Hay algo que es como intrínsecamente humano para nosotros, que es el quedar con colegas, contar algo, contar cómo ha ido tu semana, contar cómo ha sido tu última cita, contar cualquier vivencia que hayas tenido. Y él fue capaz de como de llevarlo un paso más allá de alguna forma y pudo perfeccionarlo de tal forma que yo creo que algo muy único, y es una cosa que me tiene muy fascinado. Voy a mencionar muy rápido a Jon Mikel Euba, un artista de aquí de País Vasco, que sorprendentemente es de la persona que más aprendí en el máster de investigación y creación en arte contemporáneo, porque durante una de sus masterclass dijo una frase que se me quedó muy grabada. Él dijo, yo dibujo para pensar. Y era una reflexión con la que yo nunca me había topado, ¿no? Yo siempre había dibujado para evadirme, para contar una historia, pero nunca había dibujado con esa idea de poder articular un pensamiento, nunca lo había racionalizado de esa forma. Hace poquito me descubrí en realidad que esa frase de Jon Mikel Euba no es de él, sino que es de Arnhem, un diseñador suizo que está muerto y que tiene un libro sobre dibujo y memoria que es muy interesante. He estado leyendo estos últimos días un libro suyo y tengo aquí apuntada una frase que me ha gustado mucho, que os voy a leer ahora, que dice lo siguiente: la memoria es un medio mucho más fluido que la percepción, porque está más alejada de los controles de la realidad. Y esto es una frase que creo que es muy interesante porque no creo que siempre se entienda esto, y voy a intentar explicarlo muy rápido. Creo que siempre que alguien dibuja, asumimos que lo que está haciendo es un ejercicio de representación. Asumimos que si pones un bodegón con unas frutas y tú lo dibujas, estás representándolo, estás volviendo a presentarlo, ¿no? Pero creo que es muy interesante plantearse el dibujo de otras formas. Hablando con Asir hace no mucho, él me decía, fíjate, para mí ya no hay tanta diferencia en escribir que entre dibujar. Porque al final no dejan de ser signos o una forma de encontrar, asumir que una representación, ya sea usar la A o unos dibujos, sirve igual para representar un algo, ¿no? Y esa idea de poder dibujar como una forma de registro de memoria es, creo que, la mejor forma que tengo para explicar ahora qué es lo que quiero hacer y qué es lo que me interesa tanto de este cómic. Porque no deja de ser una recopilación, un álbum de anécdotas, de vivencias, de historias que yo tengo y vivido con mis amigos. Eso es un poco el dibujo que venía a intentar representar esto que acabo de decir y que se me había olvidado que había incluido. Y es un poco esa idea, como yo, Adrián, vivo una anécdota, vivo mi vida, inevitablemente, ¿no? Vivo la vida. Sí. Spalding Gray tiene una frase muy buena también que dice, es más fácil contar una vida que vivirla. Y creo que también es una frase muy potente, ¿no? Y es a través de este personajillo que yo puedo trasladar esa historia, esa vivencia, y puedo pasarla a un formato cómic, y de repente ya lo que he vivido queda registrado de alguna forma. Creo que es una forma
muy interesante de poder enfocar este cómic. Y voy a acabar con un par de reflexiones de qué quiero seguir haciendo, porque yo quiero todavía seguir dibujando y mi idea es poder hacer más Vizcayas silenciosas. De momento, ahora ya he abrazado a mis criaturas y no tengo ningún problema con ellos. Estos son unos frames, unos fotogramas de una película de Buster Keaton. Y esto supongo que se entiende, ¿no? Buster coge un pincel, hace un dibujito encima de la propia pared, ¿no? Una especie como de alcayata, ¿no? No sé, habría cómo decirlo. Y ese dibujo, que es plano, por inexplicable que sea, funciona para que él pueda dejar su sombrero. Esto como cómic sería buenísimo. De hecho, funciona perfectamente como una estructura de narración secuencial muy, muy eficaz. Esto Keaton lo llamaba chistes imposibles, gags imposibles, ¿no? Y él dejó de hacerlos porque se dio cuenta de que se alejaba mucho de la realidad, de alguna forma, ¿no? Y este tipo de gags funcionan muy bien en dibujos animados, pero también funcionan muy bien en el mundo de la tira cómica, ¿no? Y poder hacer algo así es algo que me interesaría mucho poder empezar a enfocar en futuras historias. Todavía no sé cómo podría encajar esto con el tema del registro de la memoria que estaba diciendo antes, pero es un poco hacia donde yo querría poder enfocar un poco las siguientes historias, de alguna forma enfatizando el soporte gráfico, ¿no? Haciendo algo que en la vida real o en el audiovisual no se podría nunca trasladar, ¿no? Muy bueno. O como podíamos plantear este tipo de páginas imposibles, ¿no? Al estilo de Gasoline Alley. Es muy interesante, es súper interesante ver los cómics de principios del siglo XX, cuando el medio todavía como que se está inventando sobre la marcha, y descubres que los pioneros estaban haciendo cosas de formatos verdaderamente interesantes. No sé, son ideas que estoy lanzando en el aire que me venían a la mente de qué era lo que quería hacer de aquí a una parte. Pero bueno, de momento lo que nos queda es este cómic sobre mis amigos, y dejo aquí la charla Una vez que estás y ya hemos acabado con esto. Gracias. ¿Ruegos, preguntas? Sí, es que ya sabes. Aitor tiene que decir algo. Y, de cara al futuro, ¿vas a darle continuidad? ¿Quieres hacer un cómic al año? ¿O cuál es tu propósito? ¿O están en el aire? Mira, cuando empecé a hacer las publicaciones en Instagram, me pasó un poco lo que he comentado antes de la idea de Vizcaya Silenciosa como ese gran libro a modo de archivo de todo lo que se ha publicado. Me pasó algo parecido, ¿no? Como que intenté, a la vez que hacía las tiras cómicas, intenté hacer una especie como de gran cómic, que fuera una especie como de el diario durante las ferias de mío y de mis amigos. Pero es un proyecto que nunca terminó haciéndose, pues porque estoy a mil cosas. Y si no es el trabajo, es la tesis. Si no es la tesis, será mi día a día o otros problemas. Y nunca terminé de abarcar esa idea de hacer algo como muy grande. Y me he dado cuenta de que lo que termina funcionando, por lo menos en mi caso, es la acumulación, el ir haciendo pequeñas publicaciones, pequeñas tiraditas, y luego eso ya que se pueda aglutinar en una pequeña publicación. No descarto nada, pero de momento es lo que me puedo permitir. Estaremos atentos. Poco a poco, sí. Bueno, tú eres el que más sale. Creo que después de yo, como personaje, el que más sale Sí, es o Javi, sea, por diferencia, ¿eh? Yo soy... Pero tendrías que cambiar a Ruidosos Vizcaya, ¿no? Contigo sí. Claro. Así que nada, por mí no tengo mucho más que decir. Si queréis ahora llevaros uno o lo que sea, estoy encantado de firmaroslo y dedicároslo, chicos. Gracias.